En el siguiente video presentaremos el concepto TIC, un concepto que hoy en día se ha escuchado mucho, sobre todo en el ámbito educativo. Para comenzar, nos preguntaremos ¿qué son las TIC? Las TIC son aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Un ejemplo de estos pueden ser el computador o el teléfono. Pero, ¿qué hace tan interesante las TIC y por qué todos hablan sobre estas? Debido a los avances de las tecnologías, estas se encuentran presentes en casi cada una de nuestras acciones cotidianas. Por lo mismo, se hace casi imposible alejar o separar a los alumnos de las tecnologías. Esta es una de las razones por las que se implementan en el aula las TIC. Además, estas nos aportan inmaterialidad, es decir, que podemos encontrar libros, ensayos, música, etc., sin tener que pagar por estas. Instantaneidad. Podemos buscar información en el momento. Esta característica es muy importante, pues en nuestra sociedad actual se da prioridad o más privilegio a lo inmediato. Interactividad, la cual permite captar la atención del alumno y volver la clase mucho más didáctica. Y por último, automatización de tareas. Pero esta nueva implementación ha generado también nuevas barreras entre aquellos que nacieron con las tecnologías implementadas a los que vamos a denominar nativos digitales, los cuales al crecer con estas tecnologías tienen un amplio conocimiento de estas y también de su lenguaje. Y por otro lado, tenemos a los que recién se están incorporando a las nuevas tecnologías que vamos a denominar inmigrantes digitales. A estos les cuesta entender el lenguaje y las funciones de las nuevas tecnologías. Esta barrera también está sujeta a la disponibilidad de los recursos digitales, pues si una persona, a pesar de nacer en el siglo XXI, no tiene acceso a las tecnologías, no puede estar familiarizada con las nuevas tecnologías. Para adentrarnos un poco más en el tema de las TIC, hablaremos de cuáles son las TIC más utilizadas en el ámbito de la educación. Los medios tecnológicos nos facilitan el aprendizaje, ya que permiten desde la búsqueda de material hasta aquellos usos didácticos como fotografías, videos y documentales. Estos se pueden dividir en dos: programas y dispositivos. En primer lugar, los programas son las plataformas de entrega o síntesis de extracción de información, como PDF, Word, PowerPoint, Prezi. En segundo lugar, los dispositivos son la materialidad por donde se le da uso a los programas ya mencionados. Ejemplos de estos son celulares, notebooks, tablets o Kindle. Sin embargo, los programas y dispositivos que mencionamos anteriormente no son realmente efectivos para el aprendizaje si se utilizan de forma errónea. Por lo mismo, para utilizarlos de manera adecuada, debemos, en primer lugar, comenzar por una alfabetización digital, tanto para docentes como para inmigrantes digitales, para que ellos puedan comprender el lenguaje y las funciones, tanto de búsqueda de información como apoyo de aprendizaje. En la educación, esta alfabetización es de principal importancia para los docentes, porque estos son los que deben usar correctamente en el aula las nuevas tecnologías, para no hacer un gasto innecesario o que se transforme en una tranca para la clase, como tener un data y no saber cómo ocuparlo, o ocupar un PowerPoint solo copiando información y volver la clase muy monótona. Lo mismo pasa con tener una pizarra interactiva y no saber cómo ocupar. Si esta alfabetización no se produce o no se cumple con una buena alfabetización, se produce una brecha digital, y esta consiste en la diferencia entre aquellos alumnos que sí nacieron con las tecnologías y tienen un amplio conocimiento de las tecnologías, con aquellos que no, provocando que estos no se entiendan, o cuando un profesor no sabe cómo utilizarlo y sus alumnos sí. Entonces esto hace que entre ambos no haya una buena comunicación. Se puede agregar a esta problemática de la alfabetización de las TIC
la barrera económica entre distintos establecimientos que no permite la implementación de esta. Esto también puede provocarse con una mala conectividad o conectividad limitada, pues si se tienen recursos como computadores y no se tienen cómo conectarlos a la red de internet, no se podrán hacer uso de estos y al final no serán de provecho para el aprendizaje en los distintos establecimientos. Si llevamos el uso de las TIC al área del lenguaje y la comunicación, estas son un foco de interés, pues nos permiten acercarnos al alumno de una forma mucho más interactiva. Ayudan también a acceder a información que no se puede tener físicamente, como ya lo hemos mencionado antes, libros, ensayos o música. También el uso de las TIC nos ayudan al desarrollo de la escritura, y a una ortografía que se corrige inmediatamente por programas como por ejemplo el Word. El problema de la implementación de las TIC en esta área es que al tener tanta información por internet, los alumnos deben saber cómo diferenciar cuál es la buena y la mala información. Los profesores, por su parte, también deben entregarle las herramientas para que los alumnos puedan diferenciar estas informaciones y también sepan cómo usarlas, y no se convierta solo en un medio para sacar y copiar la información y luego pegarla en un trabajo, sino que se convierta en un real uso educativo. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que las TICs son un elemento importante dentro de la educación chilena, ya que se presentan tanto en la educación escolar, universitaria y se continúan presentando en lo laboral. Pero además, cabe destacar que las TICs presentan una gran transversalidad, por lo que se pueden comenzar a aplicar desde la educación infantil o escolar. Pero todo esto se puede realizar a través de una buena equipación de recursos en todo tipo de establecimientos educacionales, sean rurales, particulares subvencionados, particulares o municipales, ya que así se puede disminuir la brecha social y además ayudar a disminuir la brecha cognitiva. Pero esto también se debe realizar no solo con una buena implementación, que es lo que podemos ver en las siguientes fotografías, sino que también, como se puede ver, debe haber una alfabetización digital, tanto como para el docente que va a hacer uso de estos recursos en el aula, como que el profesor o docente pueda y llegue a llevar su materia de forma didáctica y fácil a todas las edades, y que él mismo enseñe a ocupar estas herramientas para que los niños puedan ya sea ocuparlas para estudiar o llevar a cabo síntesis de materia o buscar material más didáctico. Una de las formas más adecuadas de poder llevar a cabo un buen desempeño de las TICs es empezar a ocuparla desde la educación infantil o preescolar, ya que así se pueden ir familiarizando desde juegos digitales hasta la búsqueda de información, como también el profesor puede bajar a través de la didáctica contenidos teóricos o abstractos a algo más concreto en una pantalla. Por ejemplo, esto, que es un juego que puede ayudar a los niños a comprender más el contenido numérico. A continuación podemos ver un ejemplo de cómo las TIC se pueden aplicar en la educación básica o infantil. Ahora cuenta cuántos puntos tiene ese cuadro. 4,
5, 6. Muéstranos dónde hay 6. Un cuadro con 6 puntos allá. Ahora, márcalo con el mouse. Gracias. Ya quedó marcado. ¿Quién le toca? Ahora, ponte en jugar, hijo. En jugar. Espacio. Dale clic. Bien. ¿Qué equipo eres? Márcalo. Dale enter. Cuenta cuántos puntos salieron. Muéstranos dónde hay 6. Un cuadro con 6 puntos. Bien. Márcalo. Adentro. Pone el mouse, el cursor, la flechita adentro. Dale clic. Bien. Ya quedó. Edgar, ahora le enfocas solamente el niño. Sale, te toca jugar. Despacio, despacio. Dale clic. Adentro, eso. ¿Qué equipo eres? Márcalo. Ahora dale clic. Bien. ¿Cuántos puntos son? Tienes que seguir la numeración, hijo. Cuenta otra vez. En el ejemplo anterior podíamos ver cómo había un buen uso pedagógico de las TICs, ya que había un trabajo en conjunto entre la cooperación del alumno y la guía del docente. Pero este aprendizaje se va poniendo más complejo, ya que es transversal y se va ubicando en todas las etapas de la educación. Entonces, cuando llegamos a la educación superior, encontramos otras ventajas y también requisitos para poder llevar a cabo el uso de las TICs. Algunas ventajas son que la tecnología está en permanente evolución, el docente es multimediático, hay una posibilidad permanente de nuevas concepciones o conocimiento de nueva información y influye de manera significativa en la cultura educativa. Hay un enfoque multicultural e interdisciplinario, además de que requiere sí o sí una capacitación permanente para poder llevar a un uso efectivo de estas tecnologías. Por ejemplo, en el campo de la literatura y el lenguaje, hay recursos en línea que sirven mucho como herramientas, ya que para las clases de lenguaje se pueden buscar materiales en las diferentes áreas, ya sea gramática, ortografía, sintaxis, como también mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos, como también fomentar la lectura y ahondar en los principales autores y contenidos que requiere esta materia, tanto en la educación básica o media. Puede ser, por ejemplo, los diccionarios, la búsqueda de libros y también, tanto en el campo de la gramática y la sintaxis, un analizador en línea, los diccionarios, como también en la escritura y escritura, buscar blogs y fomentar la lectura de las reglas de ortografía. Entonces, a modo de conclusión general, podemos decir que hay tres grandes razones para usar las TICs en la educación, ya sea escolar o superior. Primero, porque permite una constante alfabetización digital en los alumnos y también en los docentes, además que promueve una mayor productividad, ya que hay herramientas que facilitan ciertos trabajos y tareas